Apuntes de Literatura Latinoamericana es un proyecto divulgativo basado en el programa de la Cátedra de Literatura Latinoamericana II, impartido en el primer cuatrimestre de 2023 en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. El eje de este programa fue Poéticas contemporáneas en torno al indio y los procesos de transculturación en la literatura latinoamericana. Mi intención no es reproducir fidedignamente todo lo que se expuso en esas clases ni resumir el extraordinario trabajo de investigación y criterio pedagógico que hubo detrás, sino exponer los textos que formaron parte del recorrido de lectura y divulgarlos al público general. Abro paréntesis, no soy docente, lo que van a ver en estos videos es mi forma de aproximarme al contenido obligatorio de este programa. Pensar en literatura latinoamericana es más complejo de lo que uno piensa. Uno puede empezar a armar un corpus a partir de autores argentinos, chilenos, peruanos, bolivianos, paraguayos, etc. Pero, ¿qué hacemos con las narrativas prehispánicas? ¿Qué hacemos con las culturas originarias? ¿Qué hacemos con las producciones contemporáneas de comunidades indígenas o afrodescendientes? En pocas palabras, ¿cómo armamos un canon? Y si ese canon debe corresponderse con el estilo con el que se forman los cánones occidentales de literatura. No pretendo hablar de estas cuestiones de forma novedosa ni resumida. Realmente hay mucha gente involucrada en trabajos de investigación, congresos y universidades que se internalizaron en estos temas con todo un marco teórico detrás para rendir cuenta de la complejidad de estas literaturas y todo lo que las atraviesa. Por eso insisto y repito, tomen estos videos como si fuesen apuntes de un estudiante. Dicho esto, ¿por dónde podemos empezar? Yo diría mejor ¿cuándo? Y nuestro cuándo es 1492. En el libro La conquista de América, el problema del otro, Todorov pone de relieve las operaciones de lectura que Colón efectuó sobre lo que él creyó que eran las Indias. En esta creencia, que luego transmutó a la idea del descubrimiento, entre comillas, de América, hay toda una serie de instancias hermenéuticas para nada ingenuas que obedecían a la concepción eurocéntrica de los exploradores que se atribuían estos viajes como logros de una expansión civilizatoria. En pocas palabras, Colón no puede ver el mundo fuera de su propia mentalidad europea. Colón no solo cree en el dogma cristiano, también cree, y no es el único en su época, en los cíclopes y en las sirenas, en las amazonas y en los hombres con cola. Y su creencia, que por lo tanto es tan fuerte como la de San Pedro, les permite encontrarlos. Podemos observar aquí la forma en la que las creencias de Colón influyen en sus interpretaciones. Bien ve que las sirenas no son, como se ha dicho, mujeres hermosas, pero en vez de concluir que las sirenas no existen, corrige un prejuicio con otro. Las sirenas no son tan hermosas como se supone. Lo que hoy en día vemos como el saqueo, la dominación y el exterminio de poblaciones humanas enteras no era pensable para la mente del hombre blanco europeo de finales del siglo XV, que era incapaz de ver a los pueblos nativos como seres humanos. La existencia de un continente que antes no estaba en el mapa imperial obligó a los europeos a pensar qué hacer con esas cosas a las que llamaron indios. No, para ellos no eran personas, eran cosas, a lo sumo eran animales. Tras la primera expedición de Colón y las posteriores crónicas que registraban el contacto con los pueblos nativos, se generó todo un debate religioso. ¿Qué hacer con los indios? ¿Tenían alma? ¿Había que expulsarlos o evangelizarlos? El europeo, ante la existencia de un otro con el que no tenía nada en común, trataba de hacerlo encajar en su cosmovisión. Por lo que con el tiempo el indio pasó de ser una cosa o una criatura sin categoría a ser el símbolo de una barbarie que la civilización europea debía controlar para aprovechar los recursos naturales que el Nuevo Mundo les ofrecía a los conquistadores. ¿Por qué les cuento todo esto? A partir de 1492, lo americano empieza a existir solo porque se lo define desde lo europeo. De hecho, hay un consenso general de que el nombre del continente, América, deriva del nombre del explorador florentino Américo Vespucio. Nuestro continente tiene un nombre que no proviene de ninguna lengua originaria, sino de la lengua del conquistador.
Esta paradoja es fundamental para entender el carácter de nuestras literaturas latinoamericanas, porque la mayoría de las obras literarias que se me vienen a la cabeza en este preciso momento fueron escritas con la lengua española como base, por no hablar del portugués en el caso de la lengua brasileña o incluso el francés y el inglés en el Caribe. A esto se le suma que la constitución poblacional de las comunidades americanas tiene un fuerte sustrato africano e indígena, aspecto que Ortiz subraya en su ensayo. Y esto nos deja con una gran pregunta: ¿cómo definir lo propio de la condición latinoamericana en lo impropio de una lengua que se nos impuso? ¿Cómo hablar de arte latinoamericano si la idea de arte fue importada e impuesta desde Europa hasta aquí? ¿Cómo hablar de una literatura nacional si los escritores clásicos de nuestros países tomaron como referencia el romanticismo o los textos de la Ilustración y escriben en lenguas romances? A pesar de la independencia de los Estados americanos, la categoría de cultura seguía teniendo como punto de referencia la cultura moderna europea, por lo que quienes analizaban las letras latinoamericanas seguían haciéndolo bajo esos estándares. Por eso el contrapunteo cubano del tabaco y del azúcar es tan importante tanto para la historia de las letras como para diversas ramas de las ciencias sociales en la actualidad. Fernando Ortiz Fernández fue etnólogo, antropólogo, jurista, arqueólogo, periodista, criminólogo, lingüista, musicólogo, folclorista, economista, historiador y geógrafo. Se ha relacionado con artistas e intelectuales tales como Juan Ramón Jiménez, Federico García Lorca, Nicolás Guillén, Wilfredo Lam, Alejo Carpentier, Rita Montaner, María Zambrano y Fernando de los Ríos. Muchos nombres, muchas cosas, era un grosso y sabía de todo. Inició la carrera de Derecho en 1895 en la Universidad de La Habana. La termina 3 años después en la Universidad de Barcelona. Después, en Italia, amplió sus estudios en criminología y, dato no menor, era muy fan de César Lombroso, el famoso criminólogo italiano. De hecho, uno de los primeros trabajos publicados de Ortiz se titula Los negros brujos, entre paréntesis, apuntes para un estudio de etnología criminal, publicado en el año 1906, escrito desde un marco positivista muy fuerte, del cual él se va a ir corriendo con los años. Señalo esto porque si bien el trabajo de Ortiz tiene una fuerte base positivista fundada en un amplio conocimiento bibliográfico e interdisciplinario, él evitará definir los fenómenos que atraviesan la cubanidad desde una perspectiva esencialista o bajo leyes generales, como lo pretendía justamente el positivismo. Así como el primer Ortiz veía relaciones directas explicables entre los negros, la brujería y la delincuencia, con el tiempo este enfoque se disuelve a medida que explora las condiciones históricas de los fenómenos que forman parte de esa cubanidad que él analiza con tanto criterio y detalle. Una cuestión que olvidé mencionar en la primera versión de este video es el artículo de Gladys Portuondo, El problema antropológico y la superación del positivismo en Fernando Ortiz. Ella realiza una radiografía de la trayectoria intelectual de este pensador para matizar la postura del propio Ortiz respecto al enfoque científico de sus investigaciones y trabajos. No hay que pensar en Ortiz como alguien que buscaba una explicación taxativamente objetiva a los fenómenos sociales de Cuba. No hay que interpretarlo como un empirista de manual. Y en palabras de Portuondo, si bien la antropología científica puede brindarnos el conocimiento de cualquier hecho social, no es para Ortiz, en tanto ciencia no abstracta sino concreta, una ciencia o método universal aplicable al estudio de cualquier hecho social, puesto que responde a una estrategia o método que deben ser construidos acorde a la modalidad cultural de cada pueblo. Pensemos en esto cuando hablemos de Ángel Rama a futuro, pero lo que se está poniendo en juego es el derecho de las voces latinoamericanas a elaborar sus propios marcos teóricos para explicar los fenómenos que se desarrollan dentro de sus contornos geopolíticos. Ortiz va a analizar en este ensayo cómo estos dos elementos, el tabaco y el azúcar, tan distintos entre sí como sustancias y como bienes comerciales, trascendieron los límites culturales y geográficos de Cuba para convertirse en productos de la economía global. La caña de azúcar y el tabaco son todo contraste. La una brota de retoño, el otro de simiente.
aquella de grandes trozos de tallo con nudos que se enraizan y este de minúsculas semillas que germinan. La una tiene su riqueza en el tallo y no en sus hojas, las cuales se arrojan. El otro vale por su follaje, no por su tallo, que se desprecia. La caña de azúcar vive en el campo largos años, la mata de tabaco solo breves meses. Aquella busca la luz, este la sombra. Día y noche, sol y luna. Aquella ama la lluvia caída del cielo. Este el ardor nacido de la tierra. Blanca es la una, moreno es el otro. Dulce y sin olor es el azúcar. Amargo y con aroma es el tabaco. Contraste siempre. Alimento y veneno, despertar y adormecer, energía y ensueño, placer de la carne y deleite del espíritu, sensualidad e ideación, apetito que se satisface e ilusión que se esfuma, calorías de vida y humaredas de fantasía, indistinción vulgarota y anónima desde la cuna e individualidad aristocrática y de marca en todo el mundo, medicina y magia, realidad y engaño, virtud y vicio. El azúcar es ella, el tabaco es él. La caña fue obra de los dioses, el tabaco lo fue de los demonios. A partir de este juego de contrastes, Ortiz alterna descripciones profundamente poéticas del tabaco y del azúcar con toda clase de registros, documentos, referencias e incluso citas literarias de distintas épocas y contextos. De hecho, en un principio el tabaco estaba tan asociado a lo profano por su relación con lo indígena que los europeos lo veían como una hierba del diablo, como algo tan vicioso y execrable que solo los indios salvajes lo consumían. Hasta que le fueron agarrando el gustito, hay que decirlo. Y no solo eso, sino que con el paso de los años el tabaco pasó de ser una extraña planta prohibida y de ser un objeto de contrabando y hasta de consumo clandestino a transformarse en un artículo de lujo digno de ser consumido por intelectuales y hasta clérigos y escritores, e incluso a ser recomendado como una sustancia que podía traer beneficios a la salud de sus consumidores. El tabaco pasó de ser una cosa procedente de una tierra salvaje e inhóspita a formar parte de la vida cotidiana de los hombres europeos en muy poco tiempo. Para resumir todo el trabajo de Ortiz, el tabaco atravesó una serie de procesos culturales muy complejos que no se dieron de la misma forma ni en todas las épocas ni en todos los rincones del mundo. Europa fue asimilándolo poco a poco, arrancándolo del universo de significaciones que lo relacionaba con su uso ritual en los pueblos originarios americanos, para convertirlo dentro de la mirada europea en una planta que no es demoníaca ni profana, sino que es tan deleitable en su consumo debido a sus propiedades naturales, que no está mal que se lo comercialice en el mercado. Cómo algo que desde la mirada europea era completamente ominoso, terminó siendo apropiado por la cultura que lo despreciaba. La respuesta a eso es transculturación. El gran aporte de Ortiz a las ciencias sociales y sobre todo a nuestro modo de entender la condición latinoamericana contemporánea se concentra en esta palabra, y aquí cito directamente al autor. Nos permitimos usar por primera vez el vocablo transculturación, a sabiendas de que es un neologismo, y nos atrevemos a proponerlo para que la terminología sociológica pueda sustituir, en gran parte al menos, al vocablo aculturación, cuyo uso se está extendiendo actualmente. Por aculturación se quiere significar el proceso de tránsito de una cultura a otra y sus repercusiones sociales de todo género, pero transculturación es vocablo más apropiado. Hemos escogido el vocablo transculturación para expresar los variadísimos fenómenos que se originan en Cuba por las complejísimas transmutaciones de culturas que aquí se verifican, sin conocer las cuales es imposible entender la evolución del pueblo cubano, así en lo económico como en lo institucional, jurídico, ético, religioso, artístico, lingüístico, psicológico, sexual y en los demás aspectos de su vida. Lo que ocurrió con el tabaco no fue que llegaron los europeos y automáticamente se llevaron la planta a Europa para consumirla en el acto. El tabaco atravesó todo un proceso de transculturación donde fue asimilándose de forma paulatina a la esfera cultural europea. Pero esta asimilación tampoco fue uniforme, sino que tuvo mucha resistencia de la iglesia, de los sectores conservadores, de los comerciantes, etc.
De la misma manera, Ortiz no puede pensar la realidad cubana como el resultado de un grupo de europeos que decidieron instalarse allí y listo. Hay toda una serie de procesos complejos que constituyeron todo un universo de costumbres, interacciones, creencias, experiencias y sentires de un pueblo en cuya génesis conflictiva confluyen lo nativo, lo africano y lo europeo, en contextos de dominación, opresión, explotación y esclavitud. A pesar de la violencia y de la imposición, hay elementos de las culturas tanto originarias como africanas que, a pesar de no poder preservarse en su forma primigenia, se fueron transmutando y aclimatando a este panorama novedoso y heterogéneo. Ortiz elaboró el término transculturación para describir específicamente los fenómenos en torno a lo cubano, pero este concepto terminó extendiéndose a otras disciplinas, a tal punto que un escritor y crítico uruguayo empieza a utilizarlo años más tarde para explicar ciertas cuestiones de la literatura latinoamericana de su época, lo que sería el germen del libro Transculturación narrativa en América Latina, publicado en 1982, escrito por nada más y nada menos que Ángel Rama. Antes de terminar, recuerden cómo se llama esta sección del canal, Apuntes de Literatura Latinoamericana. O sea que no se queden con lo que les dije, que es un resumen muy superficial de la obra de Fernando Ortiz. Les voy a dejar en la descripción la bibliografía que consulté para realizar este video, pero les invito a que investiguen y lean por su cuenta. La verdad es que todo lo relacionado con lo que es el ámbito de letras es bastante arduo de tamizar para un público más amplio, pero parte de la intención de este video también es intentar abrir el debate no solo a universitarios, sino también a amantes de las letras como vos y como yo. Porque, ¿qué tan propia es nuestra cultura si está hecha de tantas cosas impropias? Sin más que decir, una vez más y siempre, gracias por el aguante, hasta la próxima lectura.